Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo interpretar un gráfico electoral. Bueno, como veis, un gráfico electoral es el que tenéis aquí delante y sirve, como veis, para presentar el resultado de unas elecciones, ¿de acuerdo? Este gráfico sirve para comparar el número de representantes obtenido por cada partido político. Como siempre os comento, como siempre os digo, que lo veremos más adelante, lo primordial, el primer paso es estudiar bien el tema, tenerlo bien claro, para luego poder analizarlo parte por parte y hacerlo correctamente, ¿vale? Cuando tengamos un gráfico, sea cual sea, siempre habrá que analizar, ver, fijarse en todos los elementos y en todo lo que nos aporta. Lo primero de todo, el título, que es donde explica el año y el tipo de elecciones de que se trata. Sabéis que tenemos varios tipos de elecciones, tenemos para el Congreso de los Diputados, tenemos para el Senado, tenemos para Europa, para los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante el título. Luego tenemos el texto, que nos indica cuántos escaños ha obtenido cada partido en el Congreso de los Diputados. También tenemos el sector, que corresponde a un partido político representado de un color. Siempre suelen ser todos los colores diferentes y afines a cada partido. Los sectores reproducen proporcionalmente los escaños logrados por cada partido en las elecciones, es decir, que están representando el número que han sacado, si tienes más, si tienes menos, como veis la diferencia en cada sector. La leyenda que tenemos en la parte inferior explica el nombre de los partidos políticos que han obtenido escaño. Tenemos la abreviatura y lo que significa, para que no nos confundamos y tengamos bien claro a qué pertenece cada partido. ¿Vale? Lo primero, debemos observar el gráfico en su conjunto y a continuación debemos pensar y tener claro nuestros conocimientos del tema, que como siempre os digo, hemos de estudiar previamente. Una vez que tengamos todas estas condiciones, estas premisas ya cumplidas, pasamos a nuestra interpretación por orden y atendiendo a cada punto, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que exponer es el mes, el año y qué se eligió en dichas elecciones. Puede haber varios motivos, os lo decía antes. En España hay 4 tipos principales de elecciones, que son las elecciones generales, en las que se elige a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. Tenemos elecciones autonómicas, en las que se elige a los miembros de los parlamentos autonómicos. Tenemos las elecciones municipales, en las que se elige a los miembros de los ayuntamientos. Y tenemos las elecciones europeas, en las que se elige a los europarlamentarios españoles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer punto, nuestro análisis comenzará por el mes, el año y el tipo de elección que estamos tratando y que vamos a ver en nuestro gráfico. El segundo punto, los partidos políticos que aparecen representados. No siempre van a ser los mismos partidos, por lo tanto debemos hacer hincapié en cada uno de los que aparecen representados. A continuación debemos mencionar y exponer los escaños que ha conseguido cada partido, muy importante de cara al resultado final. Y por último, como os decía, el resultado obtenido y lo que ello implica, teniendo en cuenta lo que has estudiado. Es decir, si estamos hablando del momento de la transición, pues debemos exponer todo lo que implica que se haya votado democráticamente y que haya salido un partido político en concreto. En cualquier análisis deberemos justificar, como os decía, como os digo siempre y os recuerdo, los datos que obtenemos siempre con los sucesos que dan como resultado dicho gráfico. Es decir, todo lo que hemos estudiado en el tema tenemos que juntarlo, tenemos que justificarlo, tenemos que apoyarlo en ese gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Vemos nuestro gráfico, los partidos políticos, los escaños y abajo vemos la leyenda explicándonos cuáles son esas siglas, a qué partidos pertenecen. Empezamos el análisis y comentamos que el día 26 de junio se eligió a los diputados y diputadas del Congreso. Había 5 partidos con sus siglas, había otros partidos que no aparecen representados. Un escaño, hay que tener en cuenta que es el asiento que ocupa cada diputado o diputada en el salón de sesiones del Congreso, en el Senado, en el Parlamento Autonómico o en el Parlamento Europeo. En este caso tenemos los siguientes resultados.
El PP sacó 126, el PSOE 82, Podemos Izquierda Unida 45, Ciudadanos 32. Tenemos también otros partidos con 12, 53, etcétera. Tenemos que plasmar todo lo que estamos viendo de forma escrita, ¿de acuerdo? Tenemos que ponerlo todo. Y luego comenzamos el análisis con todo esto. Es decir, nosotros primero demostramos que entendemos el gráfico, exponemos todos los datos y luego lo apoyamos con lo que hemos estudiado. En este momento el presidente del gobierno era Mariano Rajoy, del Partido Popular, y con estos resultados sería reelegido. Con todo, su gobierno abarcaría un periodo comprendido entre 2011 y 2018. Durante su gobierno se realizaron reformas para hacer frente a la crisis económica aparecida en 2008. Con esto serviría. Si queréis profundizar más en la crisis económica aparecida en 2008, todas las reformas que se hicieron o las más importantes, lo podéis añadir y seguiría sumando y seguiríais perfeccionando el ejercicio. Si no, de todas formas, con esto que acabamos de plasmar aquí, hemos entendido el gráfico, hemos expuesto los datos, en qué situación estamos y estaría perfecto. Pues nada más, muchas gracias.